Buenas noches y bienvenidos a Contexto Global de France 24 Español. Soy Jorge Hurtado y aquí les presento lo más destacado a esta hora. Pese a no presentar las pruebas que la comunidad internacional reclama, Nicolás Maduro juró como presidente para un nuevo periodo presidencial de 6 años. Estados Unidos, la Unión Europea y Reino Unido impusieron sanciones contra el gobierno venezolano y sus fuerzas de seguridad. La líder opositora María Corina Machado reapareció y rechazó la investidura de Nicolás Maduro. Dijo que Edmundo González volverá a asumir el cargo en el momento correcto y aclaró lo sucedido tras participar en una manifestación antichavista ayer. Donald Trump fue condenado en el caso Stormy Daniels en una sentencia simbólica e histórica. La condena no implica cárcel, multa ni libertad condicional. Según el juez Juan Merchan, Trump fue declarado culpable de 34 cargos de falsificación contable en mayo pasado. Los cargos se relacionan con un pago de $130,000 para ocultar una relación extramatrimonial. Comenzamos en Venezuela. Nicolás Maduro tomó posesión como presidente del país hasta 2031, en un acto ampliamente cuestionado y en medio de críticas, sanciones y grandes ausencias. A la juramentación asistieron solamente los mandatarios de Cuba y Nicaragua. China y Rusia, aliados claves del chavismo, enviaron delegados especiales, mientras que México, Brasil y Colombia enviaron solo a sus embajadores. Para Maduro, su investidura es una victoria de la democracia. Más detalles en el siguiente informe. Nicolás Maduro juró para un tercer mandato en Venezuela, pese a nunca haber mostrado las actas que avalan su triunfo electoral en las elecciones del pasado 28 de julio. En un acto de toma de posesión cuidadosamente custodiado por las autoridades locales, Maduro tomó posesión como presidente por otros 6 años ante el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez. Y juro por el histórico, noble y aguerrido pueblo de Venezuela, ante esta Constitución, que haré cumplir todos sus mandatos, que haré cumplir todas las obligaciones de la Constitución y las leyes de la República. En un discurso que duró cerca de 2 horas, Maduro arremetió contra sus críticos y contra la oposición venezolana. El poder que yo tengo, el poder que represento, el poder que me otorga la Constitución y estos símbolos, no me lo ha dado un gobierno extranjero, un presidente extranjero, ni un gobierno gringo. A mí no me ha colocado como presidente el gobierno de los Estados Unidos, ni los gobiernos proimperialistas de la derecha latinoamericana. Maduro se prepara para dirigir el país pese a las denuncias de la oposición de la existencia de evidencia creíble de que cometió un fraude electoral y en medio de un clima de aislamiento internacional por el desconocimiento de la mayoría de países del hemisferio, de la ruptura de relaciones diplomáticas y la imposición de nuevas sanciones por parte de Estados Unidos y la Unión Europea. Y del lado de la oposición, la figura de María Corina Machado volvió al centro de la atención tras los confusos eventos del jueves, cuando denunció haber sido detenida brevemente. Machado rechazó la investidura de Nicolás Maduro, calificándola como la consolidación de un golpe de Estado. Además, afirmó que Edmundo González Urrutia regresaría a Venezuela para tomar juramento en un momento posterior. Escuchamos. Edmundo vendrá a Venezuela a juramentarse como presidente constitucional de Venezuela en el momento correcto, cuando las condiciones sean las adecuadas. En su paranoia delirante, el régimen no solo ha cerrado el espacio aéreo de Venezuela, sino que ha activado todo el sistema de defensa aérea. Hemos, por lo tanto, evaluado todo esto y decidimos que no es conveniente que el día de hoy Edmundo ingrese a Venezuela. Le he pedido que no lo haga porque su integridad es fundamental para la derrota final del régimen y la transición a la democracia, que está muy cerca. Hoy, en Caracas, Maduro ha violentado la Constitución
y la voluntad soberana de los venezolanos expresada el 28 de julio. Consuma un golpe de Estado, se autocorona dictador. No lo acompaña el pueblo, no lo acompaña ningún gobierno que se respete como democrático. Solo los dictadores de Cuba, el Congo y Nicaragua. Sigo trabajando las condiciones para mi ingreso a Venezuela y asumir, como lo manda la Constitución y me lo ha ordenado el pueblo, la presidencia de la República y la comandancia en jefe de la Fuerza Armada Nacional. Y en otros temas, en Estados Unidos, el presidente electo Donald Trump fue sentenciado formalmente este viernes. La sentencia se dictó tras su condena penal por los pagos del dinero en el caso Stormy Daniels, una sentencia inusual. El juez se negó a imponer ningún castigo. Trump recibió una exención incondicional, la sanción penal más leve. Puede volver a la Casa Blanca sin la amenaza de cárcel o multas. Desde Nueva York, Mamen Sala nos explica. Donald Trump acaba de ser sentenciado por los 34 cargos penales por los que ya fue condenado el año pasado. Ha sido sentenciado a libertad incondicional. ¿Esto qué significa? No ha habido pena de prisión ni tampoco ha habido sanciones. Se trata de una sentencia completamente simbólica y de hecho es bastante poco común, en la que el juez ha querido recordarle a Donald Trump que a pesar de su condición de presidente electo, ante la ley todos los procesos siguen el mismo camino. Y como el año pasado fue condenado, ahora le tocaba escuchar esa sentencia. Donald Trump ha comparecido de manera virtual desde su mansión de Mar-a-Lago, desde donde lleva meses tratando de evitar llegar al momento de hoy. De hecho, ayer mismo el Tribunal Supremo rechazó su última petición de retrasar este proceso después de su toma de posesión en Washington el 20 de enero. Ha tenido unos minutos para intervenir en la sala de manera telemática. Ha dicho que él es inocente, que esto es una caza de brujas, que lo están haciendo para impedir que ganara las elecciones, pero que no lo han conseguido porque él al final ha ganado esas elecciones. Ahora, ¿qué es lo que queda? Pues bien, el equipo de Donald Trump podría recurrir esta decisión, es muy probable que lo hagan para borrar ese estigma de la historia del presidente, porque Donald Trump se acaba de convertir en el primer presidente electo en este país que es sentenciado a tan solo 10 días de su toma de posesión. En Los Ángeles se impuso toque de queda nocturno en las zonas afectadas por los devastadores incendios forestales. La policía advierte que detendrá a todo aquel que participe en saqueos. Al menos 10 personas murieron en los incendios y se calcula que 10.000 viviendas y otras estructuras quedaron destruidas. Casi 180.000 personas están bajo órdenes de evacuación y otras 200.000 están bajo advertencias. El presidente estadounidense Joe Biden describió Los Ángeles como un escenario de guerra. Y el ejército israelí confirmó la recuperación de un cadáver en Gaza. Se trata de Hamzam al-Sadayana, rehén de 23 años. Su cuerpo fue hallado junto con el de su padre. Ambos fueron secuestrados por Hamas el 7 de octubre de 2023. 15 meses después, las familias presionan por un alto el fuego. Mientras tanto, Israel mantiene su ofensiva en Gaza. El Ministerio de Salud gazatí reporta más de 46.000 muertos y 109.000 heridos. Veamos. El Hospital Nasser, uno de los mayores de la Franja de Gaza, enfrenta una severa crisis. Según Médicos Sin Fronteras, solo tiene combustible suficiente para aguantar hasta el sábado. Nuestras vidas dependen de las máquinas, pero necesitan energía y cuando no hay energía, estamos muertos. Con los pocos hospitales que siguen funcionando en el enclave, la demanda de estos es alta. Además, dicen que las ambulancias no pueden desplegarse porque son blanco constante de los ataques israelíes. Los bombardeos y la escasez de ayuda humanitaria asolan a la población de toda la franja. El invierno está llegando y los palestinos siguen luchando contra la falta de alimentos, higiene y abrigo. Sus hogares destruidos y decenas de miles de muertos. Funcionarios internacionales siguen creyendo que es posible un acuerdo de alto al fuego, incluido el presidente saliente de Estados Unidos, Joe Biden.
Sé que la esperanza es eterna y creo que todavía tengo la esperanza de que vamos a ser capaces de tener un intercambio de prisioneros. Jamás es el que se interpone en el camino, pero creo que podemos conseguirlo. Pero mientras las negociaciones diplomáticas tienen lugar a puerta cerrada, en Israel las familias de los rehenes se enfrentan a nuevas decepciones. Aquí se reúnen ante la puerta de Jaffa en Jerusalén después de que el ejército identificara como Hamza al-Satnaya al segundo cuerpo de un rehén hallado esta semana en un túnel de Gaza. Tenemos que hacer todo lo más rápido que podamos, que nos devuelvan a nuestros hermanos y hermanas vivos y no muertos, y el tiempo corre. Las familias siguen pidiendo al gobierno israelí que avance hacia una tregua. Mientras tanto, en Tel Aviv, los manifestantes desplegaron un cartel dirigido al gobierno israelí. Denuncian que el primer ministro Benjamín Netanyahu está sacrificando a los rehenes al no alcanzar un acuerdo de alto al fuego. Finalizamos esta edición, nos vemos en la próxima. France 24, la economía día a día. Liberté, égalité, actualité.